Lo dijo él. A primera hora. Gracias, la gentileza de la conexión y le ofrecemos disculpas por la espera, ¿no? A Tobías Guzmán Galarza, presidente del Comité Permanente de Derechos Humanos, que está con nosotros. Doctor Guzmán, le saludamos a Andrea Orbi, quien le habla a Fabricio Vela. Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, muchísimas gracias por el espacio. A usted, gracias, doctor. Oiga, ¿qué cifras tienen ustedes o qué referencias tienen ustedes, doctor Tobías Guzmán Galarza, sobre los excesos en el uso de la fuerza por parte de policías y militares en el contexto del paro? Hay una serie de imágenes que se han viralizado en los últimos 30 días en donde han ocurrido efectivamente estos excesos. Pero ¿qué data tienen ustedes en el comité? Bueno, justamente con la represión que ha actuado el gobierno nacional ha impedido que los medios de comunicación puedan realizar su trabajo, ha impedido que médicos y la Cruz Roja pueda realizar el auxilio correspondiente. No tenemos cifras exactas, conocemos realmente de 3 muertos, que son Efraín Fuérez, Roselena Paqui, José Guamán. Los heridos que se ven en este fin de semana, que es lo más grave que se ha podido ver en las agresiones de parte de la Policía Nacional. Sin embargo, justamente es lo que nosotros, dentro de nuestro informe, que se está preparando para la entrega la próxima semana en la OEA, es lo que reclamamos, que no existe una transparencia para los organismos de derechos humanos, ni para las organizaciones sociales que son atacadas en cuanto a los diferentes usos de artimañas jurídicas para bloqueos de cuenta, para allanamientos, entre otros amedrentamientos que somos víctimas quienes estamos velando por las vulneraciones de los derechos humanos, que es lo más grave aún, ¿no? En cifras, ¿qué cifras ustedes están manejando respecto de estas violaciones a derechos humanos que ha habido en el marco del paro? De las conocidas y confirmadas, 3 muertes, alrededor de 150 heridos. En ese contexto quisiera preguntarle sobre las 3 muertes, porque estuvimos preguntando también a la CONAIE sobre la muerte de la mujer. En este momento se me va el nombre, pero hay un parte, así es, la señora Rosa, hay un parte que dice que la señora Rosa no muere en el contexto del paro, que ella no salió a las manifestaciones y que en ese marco serían solo 2 las muertes que se confirmaron que tienen, digamos, relación con el paro. Yo le quisiera preguntar si ustedes también ya tienen esta confirmación. Incluso un colega de un medio de comunicación conversó con la familia y la familia lo que le decía es que precisamente no tenían certeza de que realmente haya sido por esta asfixia de gases lacrimógenos. Yo le pregunto porque es importante también detallar, digamos, este tipo de cosas tan delicadas, ¿no? De cuando decimos si son 3 o 2 personas fallecidas en el marco del paro nacional. De los informes que tenemos y de las noticias que los medios de comunicación sacaron en su debido momento, la señora Rosa Elena Paqui tuvo una causa de muerte por asfixia por bombas lacrimógenas. Nosotros no somos quienes podemos dar como respuesta a este tipo de preguntas, si no debería dar la justicia ordinaria. En cuanto a las investigaciones, Fiscalía debería determinar cuáles fueron los elementos que causaron la muerte de la persona. Sin embargo, nuestra preocupación es que Fiscalía Nacional está justamente procesando a los manifestantes por un delito de terrorismo, cuando en realidad no cabe los verbos rectores para este tipo de acciones de carácter penal que puedan estar dentro del marco jurídico. Entonces nuestra preocupación no solamente es lo que usted acaba de decir, existe una narrativa, existe una retórica de parte del gobierno nacional. Hemos visto al ministro del Interior en su entrevista en CNN con el señor periodista del Rincón, quien presentó el video de la muerte del comunero Efraín Flores, y él indicó de que debían esperar a que existan las pericias necesarias para ver si el video es de ese día. Entonces, un ministro del Interior no conoce sobre qué día falleció en el uso de la tanqueta, una tanqueta que es conocida que solamente existió dentro de
de este gobierno por la declaratoria de guerra, una tanqueta de militar, no una tanqueta tipo Tines, y desconoce y no quiere reconocer públicamente que existió un exceso de la fuerza. Entonces eso convierte en una complicidad al Estado ecuatoriano en el mal actuar de algunos miembros de las Fuerzas Armadas. ¿Nos puede repetir también, doctor, sobre el tema de los heridos? Y es importante también el tema de los heridos porque, y tal vez si tienen algunas cifras o detalles de cómo se encuentran los heridos. Pregunto esto porque hace poco veíamos el relato también de una de nuestras colegas, Carol Noroña, que ha estado siguiendo muy de cerca el tema de las manifestaciones, y ella contaba también el caso de Roberto Samueso, quien fue impactado en su ojo derecho y que han publicado algunas imágenes en donde se puede ver que él no está atacando, lo atacan, digamos, hay fuerzas del orden que lo ataquen y hay esta denuncia. ¿Podemos decir también que hay otros casos similares al de Roberto Samueso? Por supuesto, las agresiones son utilizando las balas de goma a ciudadanos que están transitando. También existen el uso de los agentes motorizados que han agredido inclusive a ciudadanos que se encontraban en la ciudad de Quito en bicicletas. Estaban transitando en bicicleta, los comenzaron a agredir, los comenzaron a pegar. Un grupo de ciudadanos que se encontraban en el sector trató de parar la agresión. Estos agentes con sus toletes los rompieron la cabeza y les pegaron a quienes estaban en su vehículo transitando normalmente. Existe también los diferentes disparos a quemarropa con balas de goma o con bombas lacrimógenas a los ciudadanos. Pero no solamente el hecho del actuar de la Policía Nacional a quienes no forman parte de las manifestaciones. No, existen protocolos que debe seguir la Policía Nacional y los miembros de las Fuerzas Armadas a quienes les están mal utilizando en este momento para reprimir una manifestación, y estos protocolos no se están respetando. Y ese es el problema de las vulneraciones de los derechos humanos y de la falta de mantener el orden público, lo que hace un cambio del derecho a protestar, donde para protestar también se necesita un permiso que dé la gobernación, la intendencia, y para poder salir a una manifestación, como lo ha hecho, por ejemplo, el gobierno nacional en sus 2 últimas manifestaciones, pero incluyendo este exceso de la fuerza, esta represión. En este momento Ecuador y los pueblos ancestrales se encuentran ejerciendo su derecho a la resistencia. Es decir, existe ya un salto diferenciado entre 2 derechos, y por eso es que las manifestaciones todavía existen. Pero más allá de los heridos, que ya es el iceberg, los muertos de las manifestaciones, tenemos también el ejemplo de los 12 de Otavalo, de los 5 de Cañar. Los 12 de Otavalo es el ejercicio total de una represión de parte del gobierno, en donde se utiliza la administración pública para poder amedrentar y castigar de una forma totalmente contraria a lo que dice el contrato social y los elementos jurídicos, trasladando a 12 personas que fueron detenidas supuestamente en flagrancia, y una jueza resolvió que debían estar detenidos dentro de su jurisdicción por pertenecer al grupo de interculturalidad en Ecuador. El gobierno nacional tomó la decisión por medio del SNAI de que sean trasladados a la provincia de Esmeraldas, vulnerando justamente la resolución de la jueza que decía dónde debían encontrarse. Luego de eso se presenta un habeas corpus en busca de su restitución al lugar donde se resolvió en la justicia ordinaria, y no lo acataron durante muchísimos días. Finalmente lo acataron, pero esto ya causa una vulneración adicional a los derechos. Sobre el tema de los 12 de Otavalo, me parece pertinente lo que usted acaba de explicar y preguntarle. ¿El tema de los 12 de Otavalo está en la mesa de negociación o de las demandas del movimiento indígena con el gobierno respecto de la liberación? Porque esto se ha mencionado dentro de las exigencias del movimiento indígena, que se libera a los detenidos. Y claro, yo he generado un cuestionamiento en el sentido de que el gobierno no puede garantizar la liberación de los detenidos porque eso está en manos de la Administración de Justicia. Yo pregunto si los 12 de Otavalo que usted acaba de mencionar están en esa intención de que se los libere, doctor Tobías Guzmán.
Bueno, tenemos aquí un caso muy peculiar, que es que el movimiento indígena se divide en diferentes nacionalidades y no existe actualmente un vocero de todas ellas. El gobierno nacional tuvo una mesa de diálogo con un sector de los indígenas de Otavalo que decidieron, según lo que ellos mencionan, diferentes tipos de acuerdos, pero esos no han sido los acuerdos totales. Y tampoco puede existir una negociación ni un diálogo donde existan solamente dos actores. Siempre se necesita un mediador o un conciliador para aquello, pero en este efecto no lo está existiendo. Entonces, sería muy injusto o inapropiado decir que los manifestantes, el sector indígena, en este momento está pidiendo que los 12 de Otavalo sean libres y para parar el paro. Sin embargo, lo que yo sí le puedo decir en el tema procedimental, en el momento que los abogados de los 12 detenidos, representados por uno de los comuneros de los que ellos pertenecían a esta comuna, presentó dentro de su habeas corpus en su exposición e indicó que ellos en el habeas corpus no buscaban la libertad de los 12 detenidos, sino buscaban el respeto de la resolución de la jueza y que pasen a estar detenidos en la ciudad, en la provincia de Imbabura. En todo caso, ellos eran muy respetuosos al debido proceso y a la seguridad jurídica, así lo manifestaron en audiencia que estuvo también el Ministerio de Gobierno y también el SNAI. Y ahí lo que pudieron indicar es que lo único que querían es que regresen a su sitio porque iban a comprobar que del delito que se les acusaba a los 12 de Otavalo, que era el delito de terrorismo, iban a demostrar de que son inocentes porque no cometieron el delito de terrorismo. Entonces, en cuanto a la parte procedimental y el deseo de los 12 de Otavalo, más bien es defenderse y demostrar de que ellos no cometieron terrorismo, como nosotros creemos desde la parte jurídica, yo en especial como abogado, de que no existen los elementos para poder seguir continuando con un proceso del delito de terrorismo. Yo creo que se tiene que, en el caso de que existan los elementos, retipificar el delito y estar en otro tipo de ambiente. También nos preocupa dentro de aquello que los 12 de Otavalo solicitaron una audiencia donde se analizará la sustitución de la medida de prisión preventiva. Sin embargo, esa audiencia se ha suspendido. Ahora, más preocupante aún son las declaraciones del ministro de Inclusión Económica y Social, que fue a la Comisión de Fiscalización, donde se encuentran ahora asambleístas fiscalizando la manifestación. No existe una pronunciación de parte de los asambleístas para poder acercarse a quien les eligió, que es el pueblo, sino que están fiscalizando lo que están haciendo los diferentes actores y sobre todo están sentenciando, ajusticiando a los manifestantes, sobre todo la bancada del gobierno, que no es su misión ni su deber, ellos no son jueces para poder hacerlo, pero lo intentan hacer desde los medios que puedan, como es en la Comisión de Fiscalización. Pero él sale La Comisión y dice, de Transparencia, me parece que fue, ¿no? Sí, la Comisión de Transparencia. La Comisión de Transparencia, perdón. Según recuerdo, creo que era la Comisión de Fiscalización, pero bueno, tal vez esté equivocado en cuál era la comisión. Pero saliendo de la Asamblea, el ministro lo que dice es, no está en negociación y no vamos a interferir nosotros en la justicia ordinaria la libertad de los 12 de Otavalo. Nosotros lo que hemos hecho dentro de los diálogos es asesorar a las personas para que presenten diferentes tipos de acciones jurídicas para poder lograr la libertad de ellos, como por ejemplo habeas corpus correctivos, habeas corpus preventivos, entre otros. Entonces, quien sabe leer y entender lo que se dicen entre dientes, está manifestando de que si siguen en la manifestación, estas 12 personas seguirán procesadas, tendrán todo el ejercicio y el peso del poder ejecutivo para evitar que ellos salgan y gocen de su libertad, es decir, sí van a tener injerencia sobre la justicia ordinaria, y si es que comienzan las negociaciones para el paro, entonces sí les van a dar la oportunidad de poder resolver el caso. Esta es una situación que demuestra nada más que la represión continua que se está realizando en este momento de parte del gobierno nacional. Agradecemos nosotros a Dios que no ha existido mayor novedad el día de ayer en la noche con respecto a los comentarios del ministro del Interior en el día 29, el día de ayer del paro,
que dice, a partir de ahora cualquier cosa que pase será responsabilidad de ellos. Esto es una preocupación, vamos a ver qué es lo que sucede el día de hoy. Tenemos personas de territorio, estamos esperando los informes para que nos puedan comunicar a nosotros qué es lo que sucede y la próxima semana estaremos nosotros presentando los informes a nivel internacional. Hoy día 30 del paro nacional, uno de los días más álgidos que sucede. Es intolerante que estando en pleno siglo XXI, un gobierno nacional no quiera dialogar, que no se entienda bien cuáles son las pretensiones de los manifestantes, que el movimiento indígena, justamente por la plurinacionalidad que tiene, tampoco está siendo objetivo en decir cuáles son sus peticiones. Sin embargo, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están ejerciendo todo el peso de la ley, que no ejerce donde realmente debería, que es justamente en la guerra interna que nosotros tenemos como país, es en contra de los criminales, en contra de los GDO. Movilizan 5.000 elementos militares y policiales hacia los manifestantes de la provincia de Imbabura y no tenemos más de 500 policías en el Cantón Durán. Entonces esto demuestra dónde está el interés real de poder tener una solución al conflicto armado en Ecuador. Deberían movilizar la misma cantidad o menos a los lugares donde realmente se necesita, a las provincias, a los cantones, y deberían dejar ahí la parte militar. Ahí sí es donde deberían utilizar los elementos antimotines, ahí sí deberían utilizar el armamento. Esa es una forma real del uso progresivo de la fuerza. Que es un cuestionamiento que yo mismo, nosotros en este espacio junto a Andrea hemos hecho de manera permanente frente a las imágenes que hemos visto y que las hemos también cuestionado. Doctor, gracias por el tiempo, estamos pendientes, obviamente son 30 días de paro y esto no veo yo una luz al final del túnel. Veamos qué pasa en estas horas. Muy gentil, doctor. Gracias, doctor. Gracias a el doctor Tobías Guzmán Galarza, presidente del Comité Permanente de Derechos Humanos, aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.